curiosas y bienvenidos a la segunda parte de este episodio. El día de hoy les tenemos dos paradas para conocer un poco más de Ciudad de México, el bosque de Chapultepec y la delegación de Coyoacán. Un plan familiar al aire libre lleno de naturaleza, cultura y ejercicio. Comencemos. Claro, y a mí solo me dan lechuga y semillas. El bosque de Chapultepec es un parque enorme en el corazón de Ciudad de México. Chapultepec significa Cerro de Chapulines en náhuatl y desde las épocas prehispánicas ha sido un lugar sagrado para sus habitantes. Sí, calculamos mal y obviamente no miramos bien el horario. Aquí obviamente está atardeciendo tardecito, en este momento son como las 4:30, 4:40 y cierran en 20 minutos. No vamos a poder entrar a la parte del castillo, o sea, no vamos a poder ver el castillo por dentro, pero por lo menos van a poder ver parte de la vista aquí y la arquitectura desde afuera. Vamos llegando al castillo de Chapultepec. Se nota que voy con el corazón en la mano. Creo que se nos hizo tarde. ¿Cómo vamos, mi amor? ¿Cómo llegamos? Hoy en día el parque alberga una variedad de museos, monumentos, actividades y espacios para todos los gustos, incluyendo el castillo de Chapultepec. Yo podría vivir en un castillo. El castillo está ubicado en la cima del cerro y fue hogar del emperador Maximiliano y su esposa Carlota en 1860. Luego pasó a ser residencia presidencial y hoy en día es el Museo Nacional de Historia, abierto al público. Los chapulines son saltamontes o grillos, como se les conoce en otras partes del continente, pero aquí estos son de especial importancia para la cultura mexicana, desde la comida hasta el entretenimiento. ¡No contaban con mi astucia! Su ubicación elevada, además de la vista, provee una ventaja militar, por lo cual el castillo jugó un rol importante como bastión durante la Guerra México-Americana de 1846 a 1848 y la Revolución Mexicana entre 1910 y 1920. Menos guerra y más amor. Existe una leyenda que dice que el castillo está habitado por el fantasma del niño héroe, Juan Escutía, un soldado mexicano que cometió suicidio ante el asedio de las tropas norteamericanas en 1847 con solo 20 años. Menos mal vinimos de día. El estilo arquitectónico de la edificación es una mezcla entre lo neoclásico, barroco y romántico, y refleja los gustos de sus habitantes a través del tiempo. Aparte del Museo de Historia Nacional, en el castillo hay 8 museos para todos los gustos, arte, antropología y naturaleza, entre otros temas. Les mostraremos más en futuros episodios. Hay que leer. ¿Estás vendiendo tú, Dios? 3 por cielo, panditos. Esta que está acá es la entrada al zoológico del bosque de Chapultepec. El zoológico de Chapultepec es uno de los zoológicos más antiguos y reconocidos de América. La entrada es gratis y aunque hacen una buena labor según tengo entendido, no nos gusta mucho ver animales encerrados. Sigue siendo una jaula. Además de los museos y la naturaleza, el parque ofrece un espacio ideal para una gran variedad de actividades como caminata, bicicleta, aeróbicos y zona de picnics. Inclusive hay botes de pedal ubicados en los lagos del parque. El agua es vida. Hacer ejercicio y alimentarse bien. A pesar de estar inmerso en medio de una ciudad enorme y caótica, el parque le brinda a los animales y las plantas un resguardo de la vida urbana. El lugar es especialmente concurrido por turistas entusiastas del avistamiento de aves, con más de 200 especies entre locales y migratorias. ¿Sí vieron eso de allá? Pero en mi investigación también encontré algunas personas que dicen haber visto coyotes, que solían ser muy comunes en la zona. Espero que no me esté buscando a mí. Si alguien ha visto coyotes en el bosque, por favor, déjenlo en los comentarios. ¿Mito o verdad?
Espero que hayan disfrutado el parque, pero es hora de seguir nuestro camino y nuestra siguiente parada es la delegación de Coyoacán. Coyoacán es un barrio bohemio reconocido por su estilo particular y altamente influenciado por el arte, la cultura y la gastronomía. Por mucho tiempo ha sido frecuentado y habitado por reconocidos artistas, escritores y músicos. La Casa Azul es mundialmente visitada por su propietaria, la reconocida artista mexicana Frida Kahlo. Hoy en día su casa es su museo y los invito para que lo visiten con nosotros en nuestro próximo episodio. A todos les encanta Frida. Ay, mire, aquí está Frida, tía. Tomémonos una foto acá. Marcelita, pate chueca porque pobrecita, hoy segunda caída. Rosita Martín y Pablito. Bueno, estamos caminando por el barrio de Coyoacán. Llegamos acá a la plaza de mercado de Coyoacán. Este sitio me lo recomendaron mucho, aunque creo que llegamos un poco tarde para poder apreciarlo el día de hoy porque ya muchos de los negocios están cerrados. El mercado de Coyoacán es un lugar alegre y dinámico, donde los locales y turistas se reúnen para charlar, comer, socializar y comprar un poco de todo. Su arquitectura es colonial en la mayoría, pero tiene un toque de color y fiesta mexicana. Estamos en un típico bazar mexicano. La zona de Coyoacán está llena de comercio. Por todos lados hay unos sitios súper chéveres, con comida, con ropa, buena música. Hay muchas actividades que se pueden hacer aquí todo el tiempo, pero hay mucho comercio por las calles. Aquí en todos los bordes de la carretera hay algunas calles inclusive totalmente cerradas para los vehículos que tienen solamente zonas de tránsito de peatones. Entonces hay mucho movimiento. En esto son como las 6 de la tarde y hay mucho que hacer. Bien recomendado para venir a caminar un rato en familia. La comida local es exquisita y ofrece una amplia variedad de platos autóctonos a todo nivel, desde restaurantes de alto nivel hasta comida callejera y cafeterías. Variedad para todos los gustos. Les recomiendo los tacos al pastor. Entonces Coyoacán realmente es un barrio muy agradable para caminar. Ahora por la tarde, comercio, hay buenos restaurantes, sitios con muchas artesanías, platos típicos, un poco de todo. Aquí tenemos a la señora. ¿Con qué estás comprando? Con pesos, mi amor, tan de buena que me contó. Cuéntanos qué cantidad de extranjeros ves diariamente, gente de dónde ves. Pues sí, hay un poquito de extranjeros. ¿Gente de La dónde? mayoría viven aquí. La mayoría de gente es local. Habitan aquí. ¿Y qué es lo que más vende acá ustedes de sus productos? ¿Qué es lo que más se Hace vende? calor, un poquito el asado, los refrescos y el dulce pues, un poquito en la tarde por el calor. ¿Cómo tienes el electrolito? En 30. Bueno, veníamos caminando. Aquí de repente cruza uno la calle y se encuentra con este parque. Este es uno de los parques de Coyoacán, mucho comercio. ¡Ah, muy bien! Yo con dar una vueltita tengo suficiente. Y este es el parque de los coyotes de Coyoacán. Un ambiente muy agradable de noche. Y obviamente los coyotes es de donde obtiene el nombre del barrio de Coyoacán. Bueno, ya salimos del restaurante, comimos rico y aquí Delicioso. el ambiente en la plaza es muy agradable. En este momento son que como las 9:30 de la noche y todavía hay mucha actividad por todos lados. Hay gente tocando música, vendiendo sus productos. Ha sido muy chévere. Es muy agradable. delicioso el ambiente acá, es súper recomendado. Está padrísimo. Maíz en todas sus presentaciones.
Eli, cuidado mi corazón, mi cielo. Me encuentro con un lindo turista colombiano. Esperamos que el video de esta semana haya sido de su agrado. Nosotros nos divertimos mucho haciéndolo. ¡Hasta el próximo viernes! Si es así y llegaron hasta el final, por favor, denle un like, suscríbanse al canal, compartan este contenido con otras mentes curiosas y déjennos sus comentarios. La próxima semana vamos a estar visitando el Palacio de Bellas Artes y la casa de Frida Kahlo. Hasta la próxima semana, manténganse curiosos.